Bueno, espero que hayan disfrutado, si han podido, del café, del agua, del tentempié, del pequeño tentempié. Espero que les haya gustado, de verdad. Y me gustaría que reflexionáramos un poco sobre la primera parte de las jornadas. Creo que a todo el mundo le ha parecido interesante, pero me gustaría también que en algún momento, si no hoy, como persona que pertenece a la Federación de Diabetes de Comunidad Valenciana y en Elche, pudieran hacerme un feedback vía WhatsApp, vía correo electrónico, donde nos indiquen aquellas cosas que les pueda parecer que hayan podido quedarse de algún modo en el tintero y que les encantaría que se pudieran tratar. Yo me comprometo y me he comprometido con el presidente de la Federación a que esto se repita, porque entiendo que la difusión de nuevas tecnologías, el saber cómo estamos y hacia dónde vamos, es realmente importante. Así que de verdad, de nuevo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lo que les voy a presentar ahora a mí es algo que me seduce. El saber hacia dónde vamos, el conocer dónde está la investigación, qué podemos hacer. Soy realista y sé que seguramente no me voy a curar, lo tengo clarísimo. Pero saber que otras generaciones que vienen detrás de nosotros no lo padecerán o lo tendrán más fácil, creo que es fantástico, de verdad. A mí me sorprende día a día escuchar a profesionales como las que han estado aquí hablando de hacia dónde vamos. Siempre hay una esperanza. Y yo creo que con la charla que vamos a tener ahora de nuevos avances en la investigación en diabetes, y que además viene de la mano de la mejor investigadora que yo conozco aquí en la ciudad y en nuestra universidad, que es Laura Marroquí, y también Atenea, que no ha llegado, y ahora explicaré por qué. Porque verán ustedes, el próximo 11 de febrero, o sea, la semana que viene, celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues Atenea, que era una de las personas que tenía que acompañarnos hoy, está precisamente haciendo un taller con niñas, explicándoles qué es lo científico y cómo llegar a ello. Así que creo que las mujeres estén hoy en día en la ciencia, que ocupen carreras STEM, y ustedes me dirán, ¿carreras STEM qué son? Pues aquellas que siempre había estado destinadas a hombres. Entonces, enhorabuena, Laura, por estar ahí. Enhorabuena a todas las profesionales que esta tarde me han acompañado, aunque no sean del todo STEM, porque demuestran que estamos ahí y que seguiremos estando, sin duda. Entonces, sin más que contarles, les doy paso a Laura, que nos va a comentar dónde estamos y hacia dónde vamos en el tema de la diabetes. Gracias. ¿Se me oye? Bueno, si no os importa, me voy a poner aquí. Bueno, como ya me ha presentado María, soy Laura Marroquí. ¿Quién soy? La mayoría de vosotros no me conoceréis, a no ser que hayáis venido a alguna de las charlas que he dado aquí con María. Bueno, yo trabajo en el IDIBE, que es de aquí, de la ciudad, de la Universidad Miguel Hernández, es este instituto de investigación biomédica. Pero además también trabajo en el Ciberdem, que a lo mejor lo conoce alguna gente más, sobre todo los que trabajan en hospitales, porque Ciberdem es un ciber de enfermedades, de diabetes y enfermedades metabólicas, donde más de 29 grupos de toda España, que aquí pongo la localización de los grupos, trabajan en red para intentar mejorar e intentar trasladar los conocimientos científicos a los pacientes lo más rápido posible. En este grupo hay tanto ingenieros como científicos, como médicos, como enfermeros, hay de todo. Y además también coordino, digamos, el grupo de trabajo de experimentación básica de la Sociedad Española de Diabetes, en donde también somos más de 50 investigadores haciendo investigación básica en diabetes. Y tenemos una misión, yo y todos los que trabajamos con diabetes. Y esta misión, y me he copiado, no es mía la misión, aunque yo me la tomo como mía, esta misión es del Ciberdem y la quiero leer. Es proporcionar y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con diabetes a través de la investigación y la innovación. Traducir los resultados en la práctica clínica a políticas de prevención y promoción de la salud.
Y esto es lo que abarco aquí. Ya no solo lo que se hace en investigación, sino lo que llega a la clínica, pasando por promoción de la salud, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, como en la población en general. Es súper importante tener una vida saludable. Como os he dicho, María me ha invitado más de una vez y preparando esta presentación, porque no sabía muy bien cómo prepararla, qué público iba a tener, me había dicho que habían clínicos, que habían pacientes, entonces es difícil controlar y modular la información. Entonces tampoco quería repetirme para aquellas personas que ya me habían visto alguna vez, y estaba repasando las 3 veces que me ha invitado, contando la de hoy, en el 21, en el 23 y en el 25, las fotografías de mi grupo, cómo ha ido creciendo a lo largo de los años, que eso también está muy bien verlo, a veces no tenemos la perspectiva. Y quisiera puntualizar una cosa. En esta charla del día 23 estaba mi tía, que está ahí sentada. Estaba mi tía, que está allí sentada, que vino simplemente para verme. Esto hace bastante poco tiempo, porque era el 28 de noviembre, o era cerca del día de la diabetes. No sé si era el día 14, era en noviembre, no hace ni año y medio. Justo su nieto debutó con diabetes tipo 1 el pasado julio. Hoy mi tía también está aquí con su nieto y mi primo, y seguramente verá esta charla de otra manera. Entonces, creo que la educación en diabetes es imprescindible, imprescindible. Y no quiero olvidar esto. Ya sé que lo hemos dicho, ya sé que lo pongo todas las charlas, ya sé que María lo ha nombrado, y ya sé que estamos en otra fase. Y ahora eso no es una cuestión de supervivencia, yo lo sé, no es una cuestión de supervivencia, pero quiero recordar que no hace tanto, en el 1922, la gente que tenía diabetes se moría. Que se inventó, que este señor, con un equipo de 4 personas, encontró la hormona que podía regular la glucosa, la insulina, la purificó y se la pinchó a los pacientes. Este niño con diabetes tipo 1, muy cercano, de aquí a allí no puedo verlo, lo siento, pero es creo que en el 21, esto fue en diciembre, y 2 meses después, este niño tratado con insulina es este mismo niño. Y solamente hay 2 meses de diferencia. Y este es un granito, que lo que hizo, solamente quiero que os fijéis en las barras. Las barras rojas es la esperanza de vida de un niño diagnosticado con diabetes a los 10 años, antes del descubrimiento de la insulina. Era de 1 año o 2 años. Este es el año después del descubrimiento de la insulina. La esperanza de vida de un niño diagnosticado con diabetes tipo 1 con 14 años subió a 14, y en tan solo 10 años subió a 41 años. Hoy en día la esperanza de vida de una persona con diabetes con un buen control es igual que la esperanza de vida de una persona normal. Pero tampoco quiero que olvidemos, que también lo ha dicho María, y quiero recordarlo, que con nuestras limitaciones somos privilegiados. Ya sé que hay limitaciones, ya sé que se puede mejorar, ya sé que todos tenemos que hacer un esfuerzo, los pacientes, los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, los científicos, todos tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar. Pero la esperanza de vida de un niño que debuta con diabetes a los 10 años, en España, es de 75 años. Bueno, estos los azules, en España es incluso un poco más alta. Pero no olvidemos que si debutas con diabetes a los 10 años en África, tu esperanza de vida es de 9 años. Y la hijada de mi marido es de Brasil. Ella es diabética tipo 1 desde los 3 años en Brasil. No tiene acceso al freestyle ni monitorización continua de glucosa, y mucho menos a una bomba de insulina. Y podemos pensar, vale, Brasil es tercermundista, pero no tanto, que yo he estado bastantes veces y no lo es tanto, pero ni siquiera se los cubre aunque tengan seguridad social. Entonces, vale, podemos mejorar, hay mucho margen de mejora, pero no estamos tan mal cuando estamos a los niveles de Canadá, Europa y Australia. Y dejemos Estados Unidos a un lado, porque tienen unas políticas sanitarias un poco peculiares. El lunes, el día 11, martes es el día de la mujer y la niña en la ciencia.
Y no sabía que María lo iba a decir, pero lo he puesto. Y voy a poner una frase que dijo una mujer. No era científica, pero una gran activista de la salud y de la promoción de la salud y de la seguridad social de Estados Unidos. Os la traduzco. Si pensáis que la investigación es cara, probar la enfermedad. ¿Cuánto creéis que le cuesta a nuestro sistema sanitario que vosotros, porque yo no tengo diabetes y hay veces que me siento un poco excluida porque siempre todos a mi alrededor tienen diabetes tipo 1, incluida Atenea, que trabaja conmigo y también lo tiene. Entonces, ¿cómo creéis, cuánto creéis que es caro? Pues buscando, porque siempre quiero traeros algo que a lo mejor no sabéis o que sí sabéis, pero algo nuevo, he encontrado esto, que es un artículo de investigación del 2017, que no es 2025, es 2017, en España, ¿cuánto cuesta un niño menor de edad con diabetes? Y son 27.274 euros al año. Entre gastos directos relacionados con la salud y gastos directos relacionados con el cuidado de ese niño, que también se tienen que tener en cuenta, porque la madre no puede ir a trabajar, porque el padre tiene que cuidar del niño, porque hay que darle una dieta especial y porque otras muchas cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de calcular cuánto cuesta la diabetes. Si hacemos una cuenta rápida y sabemos que en España en el 2022 son 17.000 y pico niños. No he encontrado el dato de menor de 18 años, he encontrado el dato de menor de 20 años, pero más o menos como les cuesta independizarse, estamos en las mismas. ¿Cuánto nos cuesta al año? Tirando por lo bajo, 470 millones de euros al año. Solo las personas menores de 20 años que tienen diabetes tipo 1. Entonces, sí que merece la pena invertir en investigación. Sí que merece la pena porque esto se agrava por una razón, porque estos números no paran de subir. Porque sabemos, que lo voy a explicar después, que la diabetes tipo 1 es una mezcla entre factor genético y factor ambiental, pero no sabemos muy bien cómo empieza la enfermedad. Lo que sí que sabemos es que cada año la incidencia aumenta. No es que se vayan sumando los casos, no, es que cada vez tenemos más casos, llegando en algunos países a cifras súper alarmantes, como 60 casos por 100.000 habitantes. En España estamos alrededor de unos 20 casos por 100.000 habitantes, para que tengáis una idea. Hay países que tienen 3 veces más que nosotros, que también son los países que más invierten en investigación en esos países, en investigación de diabetes tipo 1, que son Finlandia. Y no se sabe tampoco muy bien por qué una isla que conoceréis que se llama Cerdeña tiene una incidencia de diabetes tipo 1 enorme. Bueno, pues estos casos, este aumento de casos dice que la cifra va a aumentar cada vez más. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y optimizar todo lo que tenemos para que todo se pueda cubrir y no quede nada sin... Y una de las cosas muy importantes es la prevención. Y ahora me podéis decir, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Ya veremos. Entonces, ¿qué es la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 tiene un factor de susceptibilidad genética muy importante, es muy importante, pero tiene un factor ambiental que no se conoce muy bien. Entonces, la conjunción entre esos dos factores tienen que darse los dos a la vez en el mismo individuo. Empieza con el ataque autoinmune. ¿Y qué es? Una enfermedad autoinmune que nuestro sistema inmune reconoce nuestras células beta como extrañas por cualquier razón y las ataca y las elimina. Con un pequeño inconveniente, nuestras células beta no se dividen como otro tipo celular. Si eso pasa a lo mejor en el hígado tiene capacidad de regeneración, pero las células beta no. Las células beta con las que nacemos son prácticamente las mismas con las células beta con las que tendremos, no cuando nos muramos, porque seguramente tendremos menos, pero lo que vamos a tener a lo largo de la vida. Se divide muy poco, pero aguantan mucho. Son células que duran
70, 80 años. Entonces, lo entenderéis porque las neuronas son iguales. ¿Qué problema hay con las enfermedades mentales? Las neuronas tienen cierta capacidad de división, pero no se puede regenerar. Lo que perdemos no lo vamos a recuperar. ¿Cómo se produce? Os digo que no se sabe muy bien, pero en personas, o en niños, o en adultos, con una susceptibilidad genética, existe un factor ambiental. Uno de los que más estudiados están es una infección viral, con un virus que se llama Coxsackie virus, pero que no os hace falta saberlo. Pero hay una infección viral, otro factor ambiental, cualquiera, espera un segundo. Aquí os he puesto varios, pero es que tampoco se conoce muy bien cuáles son, si es uno, si es varios, si son todos a la vez. Eso tampoco se sabe, para eso hace falta investigación, que es exactamente lo que estamos haciendo. Esa infección o ese factor ambiental hace que se produzca una pequeña inflamación que empieza desde nuestro propio islote. No es el sistema inmune que de repente se vuelve loco y va al islote a destruirlo porque sí. Es el islote quien empieza a mandar señales al sistema inmune a modo de alarma para que el sistema inmune vaya y gestione esa infección viral. En una persona normal, el sistema inmune irá, controlará esa infección, se irá y todos quedaremos contentos porque no nos vamos a enterar de nada, eso lo hace de manera autónoma. ¿Qué pasa? Que en personas con ese componente genético que le van a hacer más susceptible para diabetes, esa señal de alarma es mucho más grande y su sistema inmune es mucho más agresivo. Esa conjunción de factores hace que al final la célula beta se destruya y debutemos en diabetes. Pero ese proceso no es instantáneo. Ese proceso dura años. Ese proceso es un proceso muy largo. Entonces aquí os lo he puesto hiper simplificado, donde aquí tenemos el riesgo genético. Esta persona que está aquí, que pone 100%, es que todas sus células beta, su páncreas, todas sus células secretoras de insulina, funcionan bien, su función es del 100%. Una vez empieza el ataque autoinmune, y después hablaremos de lo que representa cada cosa que tenemos aquí, empezamos a perder, y esas son las ondas estas que tenemos aquí, empezamos a perder células beta. El sistema inmune va matando células beta, pero no es continuo, es a brotes. Las enfermedades autoinmunes tienes periodos de una inflamación más alta y periodos de una inflamación más baja. Por eso aquí está representado con que perdemos más masa de célula beta, nos recuperamos, perdemos, nos recuperamos, perdemos, hasta que ya ha llegado un punto que las células beta que tenemos ya no son capaces de controlar la glucosa que tenemos. La glucosa en plasma. La glucosa en plasma la tenemos alta, pero la insulina lo que hace es llevar las glucosas a las células. Si no tenemos insulina, la glucosa se queda en plasma. Eso le llamamos homeostasis de la glucosa. Es la glucosa, de forma normal, una vez nosotros la ponemos, una vez comemos, va a plasma. Eso es normal, para distribuirla en todo el organismo y que vaya a las células, que es donde se necesita, porque al final nuestras células necesitan glucosa, no podemos vivir sin glucosa. Cuando no tenemos suficientes células beta, y tienen que morirse muchas, se estima que por encima del 80%, nuestro organismo ya no controla la glucosa. Entonces la glucosa plasmática está elevada. Y a eso se le llama debut de la diabetes. Aquí en este esquema está muy simplificado y no lo pone. A veces, una vez acaba la inflamación aquí, puede subir un poquito los niveles de células funcionales, y es lo que se llama luna de miel. Es, una vez hemos debutado, llega un periodo de tiempo donde no necesitamos tanta insulina. Y ese periodo de luna de miel se debe a que la inflamación ha remitido, las células se han recuperado un poco, pero en cierto tiempo la inflamación volverá y perderemos esas células que nos quedaban y estaremos ya por niveles por debajo de las células necesarias durante el resto de nuestra vida por ahora. Bueno, ahora en clínica se dividen los diabéticos. Los diabéticos tipo 1 se diagnostican aquí, las personas. Esto es el diagnóstico de diabetes. Ahora tenemos
2 etapas anteriores. La etapa 3, ya somos diabéticos. Ahora tenemos 2 etapas anteriores, que es etapa 1 y etapa 2. Donde en la etapa 1 ya ha empezado el ataque autoinmune y tenemos unos marcadores que os voy a explicar después, que nos dicen que ha empezado el ataque autoinmune, pero nosotros, las células beta que tenemos, son capaces de controlar la glucosa sin ningún problema. Sin ningún problema. Se llama glucosa normal, normoglicemia. Hay una etapa 2 donde ya hemos perdido bastantes células beta, bastante secreción de insulina endógena, y en esa etapa, si nos hacen una glucosa en ayunas, la tendríamos normal, y posiblemente la tengamos normal durante todo el día, pero si nos hacen un test de tolerancia a la glucosa, o sea, dándonos una sobrecarga de glucosa oral, ya no la controlamos tan bien. Ya sube por encima de lo normal y tarda más tiempo a recuperarse. Eso es lo que se llama disglicemia. Pero ahí, todo este tiempo, son personas normales, en realidad tienen una enfermedad silente, pero no tienen ningún tipo de síntoma. Ningún tipo. Los síntomas empezarán a partir de aquí. Bueno, esto lo pongo y lo digo muy rápido porque vosotros sabéis muchísimo, infinitamente más que yo, lo que preocupa a los pacientes con diabetes tipo 1. Durante el debut en la infancia, lo que más preocupa es las complicaciones con la terapia. Pincho demasiada insulina, me quedo corto en la insulina, no se controla la insulina. Todo esto recae en los padres, generalmente. Entonces eso crea un estrés muy grande en los padres y una preocupación altísima, unos índices de preocupación altísima que con los años recae, para aumentar la preocupación por las complicaciones de la diabetes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará cuando sea mayor? Los descontroles que yo tengo ahora, que son inevitables, me van a afectar en el futuro. Eso es lo que preocupa a medida que convivimos con la diabetes mucho tiempo. ¿Y qué pasa entre medio? Entre medias, preocupa que el tratamiento con ser diabético tipo 1 tiene mucho trabajo. Son inyecciones diarias, es inflexibilidad en las comidas, es imprevisibilidad, a veces funciona lo que estoy haciendo y a veces no funciona, es una carga cognitiva muy grande. Todo eso es un peso enorme que recae sobre la persona toda la vida. ¿Podemos desde la investigación y desde la clínica aliviar ese peso? Pues ya tenemos muchas evidencias y hemos visto muchísimas cosas hoy que sí se puede aliviar ese peso. Ahora podemos disminuir el número de decisiones que tenemos que tomar al día. Podemos controlar mejor nuestra glucosa. Podemos hacer muchas cosas que hace 20 años, voy a poner un poco más porque Paco la tenía desde hace 20 años, hace 30 años no se podían hacer. Pero se ha evolucionado mucho. Esta es la primera patente de la bomba que ha puesto Ricardo, si no me equivoco, y esta es una bomba de insulina y glucagón, pero hay muchísimas bombas que cada vez están aliviando el peso, pero no quitan todo el peso. Todavía queda mucho peso y queda mucho margen de mejora. ¿Qué podemos hacer desde la investigación? Aquí he puesto células madre. Lo he puesto por algo, pero quiero que sepáis, quiero que tengáis información privilegiada y que seáis realistas en las cosas. Vamos a ver. Ahora iremos explicando las cosas poco a poco, pero antes os tengo que explicar una cosa. ¿Cómo funcionan los ensayos clínicos? Porque la pregunta es ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se va a curar mi hijo? ¿Cuándo voy a tener un tratamiento mejor? ¿Cuándo? Entonces, cuando leáis noticias, quiero que tengáis información del tiempo. Entonces, ¿cómo funcionan los ensayos clínicos? Todo lo que diga que es investigación básica, preclínica, estamos aquí. Esto es lo que yo hago en el laboratorio. Yo llego hasta aquí. Mi investigación puede durar 10, 20 años, 30 años, pero estoy aquí. Después está la fase 1. Diré, este medicamento está en fase 1. ¿Qué significa? Pues que están probando la toxicidad en pacientes. Si eso es seguro para dárselo a pacientes, pero no pacientes enfermos, pacientes sanos. ¿Qué es la fase 2?
Ya probamos, por ejemplo, una terapia nueva para diabéticos tipo 1 en unos pocos diabéticos tipo 1, para ver si mejora, si esas personas mejoran. Fase 3. Hemos visto que mejoran, el medicamento se aprueba, pasa a fase 3, ya lo probó mucha gente. Puede llegar hasta 3.000 personas. Una vez ha pasado la fase 3, se evalúa por los órganos competentes y eso depende, no, porque esté evaluado por la Federación Americana del Medicamento no significa que se pueda utilizar en Europa. Depende de cada administración. Nosotros tenemos un órgano competente y tratamientos que están disponibles en Estados Unidos puede que no los estén en Europa. Eso tarda un tiempo y después llega la fase 4, que ya está disponible para el público, pero se da un margen de tiempo que se puede todavía retirar del mercado para ver si ese medicamento todavía es seguro. Y todas esas fases son absolutamente necesarias, porque podríamos correr el riesgo de que os tratáramos con cosas que realmente no sirven para nada y que no son seguras. Entonces, para que tengáis una idea del tiempo, fase 1, 1-2 años, fase 2, 2-3 años, fase 3, de 3 a 5 años. Esto suele durar 1 o 2 años, en total de tiempo 10 años. Eso si el medicamento funciona y pasa todas las fases. ¿Vale? Quiero que os quedéis con eso, os iré diciendo en qué fase está cada uno, pero que tengáis, cuando leáis algo, que tengáis idea de cuánto puede tardar. Y el 80% de los medicamentos no llegan. El 80% que están en fase 1, fase 2, incluso llegan a fase 3, se pueden caer antes, el 80%. Porque cuando estamos en preclínica trabajamos con animales de experimentación, que no son humanos. Pero es que aparte nuestros animales tienen una característica, es que son consanguíneos, que significa que todos los animales con los que yo trabajo tienen exactamente la misma genética. Y eso es una gran ventaja, porque cosas que funcionan en animales tienen muy poca variabilidad, pero después llegamos a la población y nadie de aquí tiene la genética del de al lado, ni aunque sea tu hijo. Entonces, por eso hace que muchos medicamentos se caigan por el camino. Voy a ir un poco más rápido. Entonces, vamos a ver, no quería meterme en lo que ya está, porque ya está y ya os lo han explicado mejor que lo voy a hacer yo. Entonces, quiero daros algunas indicaciones de las cosas que están por venir. Futuro cercano o lejano, pero más futuro cercano y realista. Esta es insulina Icodec, no sé si habéis oído hablar de ella. Yo ya está en fase 3 y acabo de descubrir que ya ha pasado ya ha sido aprobada por la Unión Europea para que nuestro órgano competente lo apruebe. Vale, esta insulina es una insulina cuya vida media es de 196, es una dosis por semana, es una insulina basal. Es para aquellos que se pinchan insulina basal. Generalmente va a estar indicada para diabetes tipo 2 controlado, porque las fluctuaciones las lleva mal. Lo que se le ha hecho es una serie de modificaciones para que esa insulina dure más tiempo. No es una insulina como la nuestra, se llama análogo de insulina, porque no es igual, y tiene ciertas modificaciones para que dure muchísimo tiempo. Y han conseguido, con 1, 2, 3, 4 modificaciones, que dure una semana. Para diabéticos tipo 1, por lo que he leído, no va a estar indicada porque aumenta el riesgo de hipoglucemias. Entonces, mala noticia para diabéticos tipo 1, buena noticia para diabéticos tipo 2 que se inyectan basal. Esto es lo que os he dicho, que ya está en fase de evaluación para salir al mercado. Este enero, y os lo digo porque para mí fue un gran descubrimiento, bueno, esto fue el 16 de octubre del 2024, del año pasado. Sacaron una insulina que para mí, si funciona, va a ser revolucionaria, y yo creo que sí, y ya veréis por qué. Es una insulina que se autocontrola. Esta insulina está modificada también, no es como la nuestra. Esta parte azul sería como nuestra insulina. Esta parte de aquí y esta parte de aquí son modificaciones que se le pone. De tal modo que si tenemos alta glucosa, la glucosa se va a unir
a una de las partes impidiendo que se cierre. Y esa insulina va a ser efectiva, va a tener efecto. Pero si tenemos baja glucosa, la insulina se cierra y no tiene ningún efecto. ¿Qué vamos a evitar con eso? Hipoglucemias. Hipoglucemias. Es una insulina que en hipoglucemias no va a tener efecto. Entonces, ¿dónde estamos? Al principio. Estamos al principio, lo siento, pero creo que vamos por el buen camino. Entonces, sí, por eso, esta insulina, estamos al principio, se ha probado en animales de experimentación hasta cerdos y ahora se está probando en hombres, va a pasar a fase 1. Pero es algo muy incipiente todavía, 10 años vista. Sí funciona. ¿Y hacia dónde avanzan las investigaciones? Pues las investigaciones avanzan en 3 vías mayoritarias. Cuando vas a un congreso de diabetes, un congreso da igual que sea la Sociedad Americana de Diabetes, la Sociedad Europea de Diabetes o la Sociedad Española de Diabetes, avanza en 3 vías. La investigación preclínica, que es la que yo hago. La terapia celular, que son las células madre. La protección de las células beta que aún nos quedan. Y la inmunoterapia, que ahora os explicaré lo que es. Voy a explicar muy rápidamente lo que son las 3 y a todos os llama mucho la atención las células madre. ¿Por qué? Porque es la única manera que mi hijo, que es diabético, va a conseguir curarse de diabetes. Parcialmente cierto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo cojo células y las reprogramo para volver a programarlas para que sean células beta y secreten insulina. Es un protocolo bastante extenso. La idea es que esas células, yo me saco mis células, me las reprogramo para que sean células beta y secreten insulina y me las vuelvo a poner. Idealmente es una buena estrategia y por eso están invirtiendo muchísimo dinero en que esa estrategia funcione. Y vamos por buen camino, pero está muy lejos. No os creáis todos las noticias sensacionalistas que hay. Sí es cierto y es prueba de concepto que hay personas que viven con esas células, que ya se ha hecho, se puede hacer, es factible. Esta persona, que fue la primera que salió en la prensa. Habían otros muchos estudios que, como nosotros trabajamos en investigación, no trabajábamos en ensayos, digamos, en industria, lo tenemos que mantener en secreto hasta que publicamos el paper. Entonces, en el 2021 que salió en el 2021 se aprobó. Bueno, pero sí que hay personas con células madre donde tú sacas esas células madre, las reprogramas en células beta, se las pones a la persona y esa persona, como veis, controla mucho mejor, porque estos gráficos ya sabemos verlos, los niveles de glucosa. Aquí tenemos poco tiempo en rango, a más verde, mejor. Mucho tiempo en rango. Y muchas de ellas incluso no necesitan pincharse insulina. Pero, y ahí está la letra pequeña, necesitan tratarse con inmunosupresores, que a veces, o casi siempre, o siempre, es peor que el tratamiento con insulina. O sea, no vamos a que siempre que os den algo, que sea algo mejor de lo que ya tenéis. Entonces, tratarse con inmunosupresores es solo si es absolutamente necesario. Porque te predispone a otras muchas cosas. Espero que no sea el mío, ¿no? Bueno, pues esta terapia ya está aprobada en Estados Unidos para personas con diabetes tipo 1 que no pueden controlar las hipoglucemias severas. Entonces, en ese caso es una cosa de vida o muerte. Tienen una diabetes muy agresiva y no tienen control sobre las hipoglucemias severas, y en esos casos
se puede hacer ese trasplante de islote pagando. Quiero decir, esto no lo cubre obviamente su sistema sanitario y es un proceso muy caro. ¿Estamos mejorando en este proceso? Mucho. ¿Es ideal? Lejos de ser ideal. Esto es un trabajo de un compañero, es español, pero trabaja en Finlandia, que es el laboratorio de referencia de células madre. Él ha diseñado este protocolo y los islotes estos, yo estoy acostumbrado a ver islotes humanos en el laboratorio y se parecen muchísimo a los islotes nuestros, muchísimo. Y funcionan hasta parecido. ¿Qué problema hay? Que no está estandarizado. Entonces, para que esto se estandarice, bajen los precios, todos los laboratorios se hagan igual, sea seguro y sea reproducible y sea llevado a la clínica, va a hacer falta mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, hasta que esto se estandarice va a ser difícil. Pero mientras tanto podemos hacer otras cosas. ¿Se pueden utilizar? Sí. Nosotros tenemos un proyecto en colaboración con Evangelina donde hacemos la primera parte de ese protocolo. Cogemos sangre de pacientes y las convertimos en células pluripotenciales y las almacenamos. Por ahora solamente estamos haciendo un repositorio de células pluripotenciales de pacientes con diabetes tipo 1. Nos van a servir de dos cosas, porque muy a la larga, si esta técnica se implementa, nosotros ya podremos coger sangre de nuestros pacientes y hacer islotes y ponérselo. Si esta técnica se implementa y se aprueba en Europa. Pero también nos sirve a la corta, porque hay muchos tratamientos que van a surgir y eso es una realidad y es mucho más pronto. Es que en esa sangre de esos pacientes podemos probar esos tratamientos para ver cuáles funcionan en función de la genética de cada uno y darle a nuestros pacientes el mejor tratamiento. Y eso es relativamente fácil y barato y nos puede ahorrar poner a pacientes tratamientos carísimos que no les van a hacer nada. Noticias sensacionalistas. ¿Quién no ha oído hablar de la paciente china que salió el diciembre del 24, que se ha curado de diabetes con sus propias células? Prueba de concepto. Estamos todavía aquí. Es cierto, hay una paciente china donde le han puesto, han cogido células de grasa, la han reprogramado en células madre, después en células beta y se las han inyectado debajo de la piel. Porque tenemos una ventaja, si podemos hacer células beta casi desde cualquier organismo, de cualquier punto, va a secretar insulina y va a tener efecto. No va a poder controlar el glucagón, al igual que no lo hace la bomba, pero sí va a tener efecto bajando la glucosa plasmática. Pues esta señorita, porque tiene 25 años, con muchos problemas de salud, porque ya había sido trasplantada 2 veces con islotes, lo que le provocó que el hígado dejara de funcionar y le pusieran un trasplante de hígado. Por lo tanto, ya llevaba inmunosupresores y le pusieron el trasplante. Entonces, ya llevaba inmunosupresores. Entonces, esto no significa que nosotros podamos hacer trasplantes de islotes sin inmunosupresores. Sana, que ha sacado esta noticia el 7 de enero de este año, no sé si lo habéis oído alguien, islotes invisibles al sistema inmune. Lo que se ha probado, esta es la publicación original, se ha probado en simios, en primates no humanos, y lo que hacen es el sistema de alarma que tiene las células, que yo os he dicho que atrae al sistema inmune, le han quitado una piececita y el sistema inmune ya no puede reconocer los islotes. Esto todavía está preclínico, con otros muchos problemas que puede tener, pero esta tecnología también va a ir hacia adelante. Sí, funciona. Pero que sepáis que todas las tecnologías, todos los avances que se están haciendo y van rapidísimo con células pluripotenciales,
va a tardar muchísimo en llegar a ser una realidad. Va a tardar muchísimo en llegar a ser una realidad. Y quiero que eso lo tengáis presente. Proteger a las células beta y inmunoterapia. Vale, tratamientos preventivos. Vamos a proteger a las células beta y vamos a protegerlas desde dentro, desde la propia célula beta, o disminuyendo la agresividad del sistema inmune. Son tratamientos preventivos. Y ahora preguntaréis, ¿quién sabe quién va a tener diabetes tipo 1? ¿Alguien tiene diabetes tipo 1 antes de tener diabetes tipo 1? Entonces, se puede decir si vamos a tener diabetes tipo 1. Se puede decir, y de una manera bastante precisa, con los autoanticuerpos, que son los anticuerpos que secreta nuestro propio sistema inmune para reconocer a nuestras propias células beta y hacer que las otras células del sistema inmune las ataquen. Y ahora me podéis decir, ¿para qué? Creo que la he puesto detrás de esta. ¿Para qué quiero proteger a mi sistema inmune, a mis células beta, si mi hijo ya es diabético o si yo ya soy diabético? Alguien se lo podría preguntar. Si yo ya soy diabético, si mi hijo es diabético, ¿para qué quiero proteger las células beta que tengo? Sí, afortunadamente. Es que la he cambiado en el último momento. ¿Por qué? Porque aunque ya seas diabético, mantener las pocas células beta que nos quedan vivas va a disminuir las complicaciones que tendremos a lo largo de la diabetes. Esto es la proinsulina, esto es el páncreas y estos son los islotes. Estas son las famosas células beta, las células alfa que secretan el glucagón. Tenemos miles de estos islotes y el sistema inmune acaba uno a uno con todos ellos. Y esto es la insulina que está dentro. Cuando nosotros secretamos la insulina, está así. Es insulina y es péptido C. El péptido C se secreta a la vez que la insulina. Pero nuestros pens, la insulina que nosotros nos inyectamos, no tiene péptido C. Esa es recombinante. Solo tiene insulina. Entonces, si nosotros monitoreamos la cantidad de péptido C que tenemos, podemos saber si nuestro páncreas, el nuestro, todavía funciona o no funciona. Dice, bueno, si no puede controlar la glucosa es que no funciona. Bueno, no funciona para controlar la glucosa, pero puede funcionar a unos niveles más bajos. Si medimos el péptido C de pacientes diabéticos, estos son todos pacientes diabéticos, vemos que aquí tenemos pacientes diabéticos que tienen el péptido C súper alto, incluso más alto que sanos. Pacientes diabéticos que tienen un péptido C moderado, cerca del normal, pero todavía no. Péptido C bajo o sin péptido C. Estos sin péptido C no tienen ninguna célula beta funcional o al menos no secretan insulina. Pues estos pacientes sin péptido C tienen más probabilidades de retinopatías y albuminuria, que nos dice cómo funciona nuestro riñón, que aquellos pacientes que todavía tienen células beta funcionales, aunque sean diabéticos. Este estudio fue 6 años después del debut de diabetes, pero con estos mismos pacientes se hizo un seguimiento a 35 años y esto es el riesgo de hipoglucemia severa. Tener péptido C te disminuye el riesgo de tener hipoglucemia severa, incluso siendo 35 años diabético tipo 1. Entonces, es importante mantener, si nos quedan, porque no sabemos si nos quedan, mantener las células beta que tenemos. Os he hablado de cómo podemos saber si alguien que no es diabético tipo 1 va a ser diabético tipo 1. Y esto se sabe con lo que llamamos autoanticuerpos, que hoy en día a todo el mundo que debuta le hacen la prueba de autoanticuerpos. Y te miden, generalmente estos son 4, hay algunos más, pero estos son los que se usan generalmente en clínica. Que tengas uno, generalmente este de arriba, que es el más común, te aumenta el riesgo de diabetes entre un 10 y un 20%, que tengas 2, un 80%, y que tengas 3 te dice que vas a ser diabético sí o sí en algún momento de tu vida. Sí o sí, es un 100% de probabilidad. ¿Por qué se sabe esto? Porque se han hecho seguimiento de gente desde que nace hasta que debuta con diabetes.
Aquí, en este estudio, se siguió a 13.377 niños que tenían familiares diabéticos. De esos 13.377, algunos tuvieron un solo autoanticuerpo y solo el 10% debutó en diabetes. Aquellos que tenían 2, el 80% debutó en diabetes. Y aquellos que tenían 3, el 100% debutó en diabetes antes de los 20 años. Posiblemente, si esto se sigue hasta los 40, cada vez hay debuts más tardíos de diabetes, posiblemente muchos de los que no han debutado hasta los 20 años debutaran después. Y aquí quiero que miréis un dato súper importante aquí. ¿Cuándo empezaron 2 autoanticuerpos? Esta persona que debutó con 20 años ya tenía 2 autoanticuerpos cuando tenía 1. Y esta persona que tenía 3 ya tenía 3 autoanticuerpos cuando tenía 1. Porque hoy sabemos, con estudios poblacionales, que en estos seguimientos la seroconversión, que es cuando no tenemos autoanticuerpos, cuando empezamos a tener, eso se llama seroconversión. Y es cuando nuestras células del sistema inmune empiezan a reconocer nuestras células beta como malas. Se produce entre el 1, la gran mayoría de veces, entre el 1 y los 2 años de vida. El debut depende de lo agresiva o menos agresiva que tengamos ese ataque autoinmune, esa autoinmunidad. Si es muy agresiva, vamos a debutar más cerca de aquí, y si es menos agresiva, debutaremos más tarde. Pero la mayoría de veces la seroconversión es al mismo tiempo. ¿Qué es la inmunomodulación? La inmunomodulación es, digamos, nosotros con ciertos tratamientos decirle al sistema inmune que sea menos agresivo con nuestras células beta. Queremos que la inflamación y el ataque a las células beta sea menor. Entonces, aquí en negro es listo todos los ensayos clínicos que hay ahora con inmunomoduladores en diabetes tipo 1, que son todos los que están en negro, y estos, los que están en rojo, es que están en proceso. El baricitinib acaba de pasar a fase 3, así que lo pasaría en negro casi ya. Entonces, tenemos muchos tratamientos que están por venir en breve. Están entre fase 2 y fase 3 todos los que os he enseñado en diabetes tipo 1. ¿Qué nos puede permitir eso? Pues, si eres diabético, mantener durante más, cuando antes empieces el tratamiento mejor, pero mantener esas células beta durante más tiempo, que el ataque sea menos agresivo, te va a permitir que aumentes que mantengas más tiempo la función del páncreas, que disminuyas la hemoglobina glicosilada y que necesites menos insulina. Si no eres diabético aún, estos tratamientos te permitirán que continúes más tiempo sin ser diabético. Y no es lo mismo debutar con 5, que debutar con 10, que debutar con 20, que debutar con 30, que debutar con 70. Entonces, cuando más tardemos en debutar, más tiempos estaremos sanos. Porque, aunque el sistema inmune esté atacando nuestras células beta, esas células beta, mientras que mantengan la glucosa, no vamos a tener ningún tipo de complicación. Las complicaciones empiezan después del debut, por los niveles de glucosa altos en plasma durante mucho tiempo. Y por supuesto, si no has debutado en diabetes tipo 1, no tienes hipoglucemias. Tratamientos preventivos, os voy a decir solamente uno, porque es el que más avanzado está, que es el teplizumab. ¿Y por qué os digo este? El teplizumab, aquí os he puesto, es un anticuerpo monoclonal que impide que las células del sistema inmune se reconozcan entre ellas para atacar a las células beta, se compinchan para atacar a las células beta. Entonces, este tratamiento ya se ha demostrado, ya está aprobado, ya se ha demostrado y está aprobado en Estados Unidos, ya está en uso en Estados Unidos bajo pago, obviamente su sistema de sanidad tampoco lo cubre, y ha logrado, con un tratamiento de 14 días, retrasar al menos en 2 años en debut, solamente con un tratamiento de 14 días, se retrasó en 2 años en debut de personas que ya tenían los 3 autoanticuerpos, de personas que iban a debutar inminentemente.
Y ese debut se redujo. Hubo personas que durante todo el seguimiento ni siquiera debutaron. Esto lo aprobó la Asociación Americana del Medicamento, de Drogas y Medicamentos, en el 22, y es inminente en Europa. De hecho, se están empezando a hacer los reclutamientos de personas para empezar a probarlo. Se está coordinando todavía, pero se está empezando. Es algo inminente. ¿En quién se va a hacer? Pues se va a hacer en gente que tenga más probabilidades de tener diabetes tipo 1. Esas personas que, como hemos dicho, tienen ya autoanticuerpos. ¿Dónde se va a buscar? Pues en principio, para hacer el reclutamiento, un segundo, que no quiero que se me pase. Para hacer el reclutamiento se va a ver a niños con diabetes y se va a hacer en personas que estén relacionadas genéticamente con esas personas que vayan a ser más susceptibles, porque sabemos que la probabilidad de tener diabetes va a aumentar en personas susceptibles. En principio el reclutamiento se va a hacer ahí, en niños que tengan familiares, hermanos o primos diabéticos y que ya tengan autoanticuerpos. ¿Cuál es el problema? Que eso es una infinitésima parte de los debuts de diabetes, es solo un 10%. El 90% de debuts de diabetes no tiene ningún familiar anterior que sea diabético. Entonces, esto es una representación de la incidencia de diabetes que tenemos en España. ¿Qué podemos hacer desde la ciencia? Seguir investigando, porque no sabemos todavía cómo o hacemos el screening a toda la población, que aunque se ha barajado en algunos países va a ser una cosa exageradamente cara, o seguimos investigando y sabemos qué es lo que pasa aquí, cómo podemos parar esto, qué es lo que pasa para que se haga este viraje y se produzca la seroconversión. Esto es un puzzle que desde la investigación solamente podemos juntar las piezas y seguir investigando sobre esto y seguir sabiendo qué es lo que pasa. Y eso es precisamente, esto es un ejemplo de lo que hacemos en el laboratorio, que lo que estamos haciendo es saber qué es lo que pasa. Sabemos que esta proteína es súper importante, estamos diseñando inhibidores para esta proteína y estamos intentando tener más herramientas, porque cuando más herramientas tengamos, más soluciones tendremos en algún momento. Mensaje para llevar a casa: hay que cuidarse, hay que estar lo mejor posible durante más tiempo, porque tendremos menos complicaciones, y si todo esto o algo llega a la clínica, tenemos que ser elegibles para poder hacerlo. Y ya está. Muchísimas gracias. Y esto... ¿Así muy largo? Bueno, fascinante, como prometido al principio, creo, esta charla. Y ahora sí que me gustaría, aunque fueran 5 minutos, Atenea, que nos permitieras, que nos hicieras partícipes un poco de tu papel en el laboratorio de investigación y cómo se traslada que una persona con diabetes esté investigando en este tema. ¿Qué reto supone y hacia dónde vamos? Por favor. Muchas gracias, María. Vale, yo no me había preparado nada, pero bueno, yo, a lo mejor muchos ya me conocéis, yo trabajo con Laura en el laboratorio, estamos investigando la diabetes tipo 1 y yo tengo diabetes tipo 1. Entonces, en mi caso, como a mí siempre me ha gustado mucho la ciencia, de hecho vengo ahora de sustituir a Laura en la jornada de la mujer y la niña en la ciencia, que no sé si has puesto la diapositiva de la mujer y la niña en la ciencia. Sí. Pues de representante. Y nada, desde mi punto de vista, como para mí además era algo que me llamaba mucho la atención, pues he intentado ser parte de la solución. Y por eso yo estoy ayudando a contribuir en lo poquito que se pueda, porque aquí cada uno pone su granito de arena a curar la diabetes. Es la idea, vamos.
para mí, el hecho de tener diabetes e investigar diabetes a mí me ha ayudado mucho a quitarme parte de esa frustración de sentir, porque estas charlas las empezamos para ayudar a quitar un poco esa sensación de que nadie investiga diabetes, porque yo no sé cuántas veces lo habréis escuchado vosotros, que nadie investiga la diabetes porque no interesa curar la diabetes. Bueno, pues a nosotras sí nos interesa, estamos en ello. Y ya habéis visto que estos fármacos tampoco son especialmente baratos, así que por suerte o por desgracia, como van a sacar pasta las farmas con todo esto, aunque sea de los gobiernos, las terapias van a seguir saliendo, van a salir adelante, y en parte va a ser por la gente que estamos implicados en ello, bien desde las asociaciones empujando un poquito y concienciando, y también desde la parte de investigación, que bueno, que tenéis a una infiltrada entre los investigadores. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Laura o para Atenea. Ruego, por favor, que si alguien tiene alguna pregunta sea breve, porque es el final. Y yo creo que ya la tarde ha dado mucho de sí y estamos algo cansados. Entonces, si alguien quiere, por favor, hacer una pregunta, que lo indique, y si no, damos por finalizada la jornada. Yo quisiera decir algo. Sí. Y recojo las palabras de Fernando, que subirá ahora y nos dirá algo. Y de verdad, muchísimas gracias por asistir esta tarde. Bueno, pues buenas tardes otra vez, y simplemente agradecer la exposición que han hecho. Creo que nos hemos quedado todos un poco anodadados de todo el trabajo que realizan, y sobre todo el hecho de que esté precisamente aquí, que esté en una ciudad como es Elche, que no esté en Alemania o que no esté en los Estados Unidos, ¿no? Porque parece que todas las investigaciones vienen de ahí. Yo eso agradecerlo, pero al mismo tiempo también os quiero decir, o quiero hacer un llamamiento a varias cosas que se han tratado hoy aquí. Y es, habéis hablado, a lo largo de la tarde, hemos hablado, por ejemplo, de los niños en la escuela. Bueno, los niños en la escuela, hay una normativa que es ley en la Comunidad Valenciana de qué forma tienen que estar atendidos. Y lo que hay que hacer es reclamarlo y denunciarlo, acudir a las asociaciones de pacientes y que os ayuden en esas tramitaciones, y poner en valor la labor que se hace desde la asociación, en este caso de Elche, pero de toda la Comunidad Valenciana y de toda España, en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nosotros venimos reuniéndonos con el Ministerio desde hace muchísimo tiempo. Venimos reuniéndonos con la Consejería de Sanidad, sin ir más lejos, la semana pasada o la anterior. Quiero decir que nosotros estamos ahí constantemente con la Administración. Pero ¿sabéis lo que falta? Faltan denuncias de los pacientes. Cuando nosotros llegamos allí y nos tiran encima de la mesa, estamos reclamando cualquiera de las cuestiones que hay, ¿no? Si no tenemos ninguna denuncia, está todo bien. Es decir, tenemos que ser conscientes que porque denunciemos una situación que nos afecta y la cual creemos que tenemos derecho, tenemos que reclamarla. Y un tema muy importante para los niños en las escuelas. Las AMPAs tienen que involucrarse en esa petición que estamos haciendo desde el 2015 pidiendo la enfermera escolar. Y se tienen que involucrar en pedirlas. Las enfermeras que están en el sindicato de enfermería escolar lo denuncian y lo demandan. Nosotros le hacemos lo mismo, pero la última reunión que tuvimos con ellos nos dijo que son 5.000 colegios y que son 5.000 puestos de trabajo y que para otro día. Quiero decir que hay que estar reclamando. Y hay un tema muy importante. Tenéis que apoyar a la asociación de pacientes que tenéis en vuestra localidad, sea la localidad que sea. Y si no la tenéis en vuestra localidad, crearla. Y si no podéis crearla, acercaros a las que estén más cercanas a vosotros, que se os va a ayudar. Así que, por mi parte, nada más, y gracias por estas jornadas. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta otro momento.